quiera que todo el que está afuera o el que tiene una asignación escuche, porque vino palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Yo sé que hace calor, pero yo me imagino cómo Jesús predicaba en un desierto. Yo me imagino una multitud sentada, donde muchas veces no había sombra, pero tenían hambre de escuchar la palabra de Dios. Tenían hambre de escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Dale un aplauso. Yo estoy en espera de que entren. Esta palabra Dios me la trajo porque el jueves, creo que fue el jueves pasado, que yo entré en unción aquí adelante. Y di muchas vueltas ahí. ¿Fue el lunes? Yo creía que era el jueves. Bueno, el lunes yo entré en una unción y ahí Dios trajo palabra a mi espíritu. Pero no solamente fue a mí, fue para ustedes. Lo que pasa es que yo me la reservé. Fue para la congregación y para mí también. Jessica. Hay ataques, hay guerra en los aires. Hay guerra en los aires. ¿Ustedes sabían eso? Y cuando yo recibí esta palabra fue muy confrontada. Yo sé que el Señor, una de las palabras que me decía era que Él estaba aquí y que Él amaba esta casa. Esas son unas de las palabras que el Señor me decía. Bueno, yo voy a estar hablando bajo el tema tu asignación despiertas batallas. Bajo el tema tu asignación despierta batalla. Ponme un instrumental si tú puedes, de hay una guerra en los aires, en el espiritual o algo así. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Y vamos a estar buscando, quédate sentadito y yo prefiero que tú incluso anotes citas porque vamos a estar navegando mucho en las escrituras. Pero yo necesito que tú tengas tus oídos espirituales abiertos. Yo necesito que tú tengas tus oídos espirituales bien despiertos. Porque yo vengo a hablarle al pueblo, pero también vengo a hablarle a aquella persona que tiene asignación en la casa. Yo vengo no importa cuál tipo de tu asignación, pero cada asignación desata batallas. Cada asignación desata oposición. Cada asignación atrae guerras. Cada asignación hace que el reino de las tinieblas se levante en tu contra. Cuando hay una palabra de asignación sobre alguien, el mundo espiritual del reino de la tiniebla no se está tranquilo, porque él se va a levantar en contra de tu asignación, para que tu asignación tú no lo puedas llevar a cabo el propósito que Dios te asignó. Y nos dice en el libro de Esdras, desde el capítulo 1, anota tu cita y tú lo vas a buscar.
Antes de introducirte el tema, yo vengo a decirte que yo no sé si ustedes saben, pero hubo momentos en que el profeta Jeremías había profetizado que el pueblo iba a ser llevado cautivo, pastora. Y él le había dicho que iban a durar cautivos 70 años. Y así pasó. El pueblo fue a Babilonia, fue llevado cautivo por el rey ¿qué? Por el rey Nabucodonosor. Resulta ser que llegó el cumplimiento, el recordatorio de la palabra profética que había salido de la boca de Jeremías. Por eso en el libro de Esdras, capítulo 1, dice que se acordó, o más bien dice que Dios trajo a colación que venía el cumplimiento de la palabra profética que había salido de la boca de Jeremías. Por ende, Dios tuvo que despertar a un hombre. Dígame, despertar. Despertar. Y el primer hombre que Dios despertó para llevar a cabo esta misión fue el rey Ciro. El rey Ciro es conocido como el rey grande. Pero me dice las escrituras en el libro de Esdras que antes de Dios traer la palabra que estaba siendo olvidada por el pueblo, me dice en el libro de Esdras que lo primero que Dios tuvo que hacer es despertar el espíritu de este hombre. Me dice que el espíritu de Jehová despertó el espíritu del rey Ciro para que desatara una palabra profética que tenía que cumplirse, que había salido de la boca de Jeremías. Pero yo vengo a decirte, antes de que un profeta o alguien desate una palabra de restauración, una palabra de liberación, lo primero que tiene que hacer Dios es despertar su espíritu. No hay nadie muerto que pueda desatar proféticamente restauración y libertad, o alguien que está cautivo. Primero tiene que venir un despertar de su oído espiritual para poder discernir los tiempos y discernir lo que Dios estaba diciendo. Porque la palabra profética desata y despierta. La palabra profética trae desatamiento espiritual. Nadie que esté dormido puede despertar a otro. Para que venga una palabra de avivamiento, el espíritu de ese hombre necesita ser despertado. Yo no sé si tú me estás entendiendo. El rey Ciro no tuvo ataque de manera directa, pero lo que sí tuvo ataque fue la palabra que salió de la boca de este hombre para que esa palabra no se manifieste. ¿Sabías tú que cuando te dan una palabra profética se arma una guerra? Ponme una guerra en espiritual, Vladi. Porque hay guerra en los aires. Cada palabra profética trae un desatamiento en el mundo de las tinieblas para posicionarse y poner obstáculos de que esta palabra no se lleve a cabo. No te sorprendas si te dicen que Dios te dio una asignación y ahí mismo vienen los levantamientos. Porque si hay algo que el reino de la tiniebla está pendiente, es a la boca profética. Porque como él no sabe el futuro, pero Dios le revela el futuro a su profeta, él está muy pendiente de la boca profética para poder discernir los tiempos. Porque él no sabe discernir los tiempos. Denis, ¿cómo así? El Señor le había dado una palabra a Adán y a Eva, una promesa. Y de tiempo en tiempo él mandaba matar primogénitos, pensando que venía el Mesías. La palabra profética desata oposición cuando hay una asignación. Lo primero que hace el rey Ciro es que le dice
Cuando Dios despierta su espíritu, le dice al pueblo: oiga pueblo, todo aquel que tiene una asignación o quiera ir levantarle casa a Jehová de los ejércitos, tienen toda la libertad de salir y edificarle casa a Jehová de los ejércitos. Esdras capítulo 1. El rey Ciro fue usado para abrir puertas, para desatar. Y esta palabra provocó oposición en el mundo espiritual. Dale un aplauso al Señor. Las personas como este tipo de rey, o el que tiene llamado a desatar puertas de restauración, o el que tiene llamado a restaurar, tiene que librar un tipo de tentación. Diga conmigo: un tipo de tentación. Y el Espíritu me traía esta palabra, y es que el Espíritu que tiene que librar a aquellas personas que tienen llamado a restaurar es el espíritu religioso de juzgar. ¿Por qué? Porque nadie que está llamado a restaurar puede también tener el dedo para juzgar. Tú no puedes hablar cosas dulces y cosas saladas. O tú eres de un lado o tú eres del otro. Cuando a Jesús le trajeron una mujer que había cometido adulterio, los fariseos, los religiosos, los escribas, le dijeron: esta mujer hay que apedrearla, como dice la ley. Pero ellos querían usar la ley a una manera de convencimiento, conveniencia. Porque la ley no decía solamente que tenía que ser a la mujer, tenía que estar los dos. Pero ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: el que esté libre de pecado, el que nunca haya cometido pecado, que lance la primera piedra. El opositor de las personas que se levanta para restaurar es librar las tentaciones de juzgar. El Señor le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El problema, pastora, es que hay gente que carga más piedras que David cuando iba a matar a Goliat. El problema está que hay gente que no se le acaba la piedra. Tente cuidado a quien tú le lanzas la piedra, porque las piedras son para gigantes, no son para personas que Dios puede restaurar y levantar. ¿Qué tipo de piedra tú estás cargando? ¿Y a quién es que tú se la estás lanzando? Me decía el Señor. Las piedras son para gigantes. Las piedras son para gigantes. La piedra es para tú atacar en el mundo espiritual. Porque tu guerra no puede ser de sangre ni de carne. Tu guerra son espirituales. ¿Cuánta piedra tú tienes? ¿Cuánta piedra ha lanzado al que es imagen de Dios? Y antes de yo soltarte esta palabra, yo le pedí perdón al Señor, porque muchas veces hemos estado ahí. Sí, porque somos ligeros a juzgar y a acusar y señalar. El que te libre de pecado que nunca ha juzgado, que la tire la piedra. Las piedras son para matar la oposición. La piedra no es para tu hermano. Diga conmigo: la piedra no es para el hermano. Estamos llamados a restaurar al hermano, no a matar al hermano. Otro personaje. Todo esto está pasando porque va a haber un levantamiento. Todo esto estaba pasando porque Dios mandó a restaurar el templo, a reedificar el templo,
a construir lo que se había derribado, lo que habían destruido. Había una sola misión en este plano. Había una sola misión, que era levantar la casa de Dios. Había una sola misión, que era de salir de la esclavitud del pueblo que estaba en exilio. Pero había diferentes asignaciones, pero era una misma batalla. Otro personaje es Zorobabel. Diga conmigo, Zorobabel. Zorobabel fue un hombre que fue gobernador y llamado a reconstruir el templo. En Esdras capítulo 3 del versículo 8, anota tu cita y lo estudia en la casa. Dice que Zorobabel era un gobernador. Y dice que Zorobabel fue el que tenía la asignación de construir el templo. Porque cada quien porta una asignación diferente. El problema es que muchos quieren la misma asignación, pero no todos tienen la capacidad de llevar a cabo la misma asignación. Muchos quieren ser pastores, muchos quieren ser profetas, muchos quieren ser evangelistas, otros quieren ser adoradores, pero no todo el mundo tiene la capacidad de adorar en momentos de crisis, en momentos de quiebra. No todo el mundo tiene la capacidad para amar ovejas cuando se rebelan. No todo el mundo lo tiene la capacidad de profetizar aquello que te maldijeron alguna vez. Cuidadito con la asignación que tú andas buscando y en el tiempo que la estás buscando, porque solamente los pastores pueden calzar los zapatos de otro pastor. Solamente los profetas saben el precio del calzado de un profeta. Zorobabel, levantado para reedificar el templo. Y dice que Zorobabel trabajó junto con un hombre llamado Josué. Diga conmigo Josué. Diga conmigo Josué. Este Josué no es el que es Josué de Moisés. Este es otro Josué. Lo primero que hizo Zorobabel Maggi es que buscó a Josué, que era un sacerdote. Y lo primero que hizo fue, antes de yo edificar columnas, antes de yo edificar paredes, antes de yo edificar atrios, tenemos que levantar el altar a Dios, porque primero hay que adorarlo. Primero hay que limpiar el altar. Primero hay que adorar para poder seguir construir la misión que Dios mandó. Lo primero que dijo Zorobabel, el altar, la adoración, porque la adoración desata. Porque la adoración desata. Porque la adoración es muerte. Denis, ¿cómo así? Yo no te estoy hablando simplemente del que canta. La adoración hay que morir. Tú tienes que adorar como esposa. Tú tienes que adorar como esposo. Tú tienes que adorar como hermana. Tú tienes que adorar como familia. La adoración tiene que ver con obediencia, señores. Tú puedes cantar como una estrella. Tú puedes afinar. Pero si no hay obediencia, nada sucede. Los que estaban tocando el arpa, el que adora tiene que tener humildad para tocarle el arpa a los endemoniados que se te van a levantar. Lo primero que hizo Zorobabel, le dijo, limpiemos el altar de adoración. Hay que adorar al Padre. Hay que quitar los escombros
no se continúa sin conquistar el corazón del amado. Porque el adorador atrae el corazón del Padre. Y si desciende el Padre, algo tiene que suceder. Zorobabel, lo primero que hizo fue construir un altar. ¿Cuáles fueron los opositores de Zorobabel? Los opositores, pastora, de Zorobabel fue Rehum, Sisaí y otros más que no mencionan su nombre. Y dice algo que me gustó mucho yo leyendo. Ay. Es que a Zorobabel, la nación contraria, se le levantó. Diga conmigo, se levantó. Se levantó. Diga conmigo, se levantaron. Porque cuando tú estás llevando una asignación, viene el levantamiento. Pero ¿de qué manera se le levantaron? Lo primero es que ellos vinieron y dijeron: edificaremos casa contigo para ayudarte. Queremos unirnos a ti para la obra. Y dice que ellos le dijeron: nosotros también adoramos a Dios. La astucia, porque el enemigo tuyo más grande no viene como diablo, viene disfrazado buscando alianza. Alaba a Dios que estamos aquí. Hay gente que han venido a decir: me voy a aliar en el ministerio, voy a colaborar en el ministerio. Pero tente cuidado con quien tú haces alianza, porque fácilmente esa alianza lo que busca es detronarte luego. El problema de este pueblo, que ellos no adoraban a Dios como lo adoraba Zorobabel y el pueblo de Dios. En Segunda de Reyes me dice que la adoración de ellos estaban mezclados con religiosos y dioses paganos. El problema es que cuando Dios da una visión, aunque quieran venir a ayudar y decir que adoran al mismo Dios, si no tienen la misma visión, si no doctrinas distintas, no se puede avanzar. Lo primero es que ellos vinieron con engaño. Y dice que diciendo ellos que vamos a ayudar, pero tenían malas intenciones. Pero Zorobabel tenía un espíritu diferente. Dice que Zorobabel discernió en el espíritu. Y en la clase que estábamos dando en Academia de Liderazgo dice que el discernimiento es tu poder saber y distinguir una verdad de una mentira. Y dice que Zorobabel dijo: no haremos alianza. No necesitamos que nos ayuden. Porque el enemigo podrá venir con bandejas, con oro, con plata y ejército, solicitando de buena caridad para ayudarte. Porque hay tentaciones que se envuelven en envolturas de amor y piedad. Repito, hay tentaciones que vienen envueltas en envolturas de amor y de piedad. Por eso es que se necesita el discernimiento. Porque no es verdad que una doctrina, una visión contraria podrán caminar juntos. Dele un aplauso al Señor. Como este pueblo
entendió que no podía llegarle a ellos así. Dijeron, "Ay, tenemos que hacer otro plan". Porque cuando el enemigo ve que tú no le haces alianza, no se queda quieto el enemigo. Él dice, tenemos que hacer otro plan ahora. Tenemos ahora que enviarle carta y pagar y subordinar a los consejeros del rey. Porque cuando tú rechazas alianza, lo primero que hace el enemigo y la evidencia de que da de que es un enemigo es que trata de conquistar las personas que rodean al que desató la palabra profética. Yo no sé si tú me estás entendiendo, porque es tu mensaje para la iglesia. Se dice que ellos comenzaron a atacar y a calumniar y comenzaron a atemorizar porque y acusarlos. Una de las oposiciones fue que lo acusaron. ¿Qué fue lo que dijeron los hermanos de David cuando David llegó al campamento y se encontró con Goliat? Yo conozco tu soberbia. Pero David ya había sido ungido. Porque cuando el enemigo te está atacando, no solamente usa a la gente de afuera, usa tu círculo. Sus hermanos le dijeron, ¿a qué ha venido? Porque tú dejaste las ovejas, despreciando el llamado de David. Yo conozco tu soberbia. Yo conozco tu malicia. Yo conozco tus intenciones de querer brillar. Te lo estoy parafraseando. Soberbia a uno que ni siquiera estaba cuando Samuel estaba ungiendo. Hello. Porque la soberbia va. ¿Qué es lo contrario a la soberbia? La humildad. Yo conozco tu malicia. O sea que Dios va a ungir un hombre, como dijo que iba a ungir al profeta, con un corazón conforme a de Dios. Y David estaba lleno de malicia. Explícame eso. Porque cuando el diablo no puede atacarte, si hay algo que él comienza a usar bocas para establecer lo contrario a lo que ya Dios estableció. Y afectar tus emociones. ¿Qué hizo Zorobabel? Dice que ellos comenzaron a mandar cartas al rey porque se rebelaron de manera ahora directa con ellos. Ellos llegaron con apariencia como Judas, que estaba dentro de los discípulos. Hay una escena que cuando una mujer está derramando un perfume carísimo, 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 viene Judas y dice, pero Señor, ¿cómo tú vas a dejar que esta mujer gaste este perfume para lavarte los pies? Pero hasta yo te lo lavo. Vamos a coger ese perfume y vamos a dárselo a los pobres. Pero dice la Biblia en el libro de Juan que Judas decía esto porque era gato. Porque quería embolsillárselo. Cuidado, porque parecen personas que quieren ayudar,
pero son con sus intenciones. Muchas veces hay gente que te quiere ayudar y no con una intención financiera como con Judas, sino con una intención de posición. Porque hay posiciones asignadas que generan poder que el dinero no te da. Ay, mi madre. Hay personas que te regalan, que te dan, pero porque están esperando un beneficio tuyo. Esto no es siembra de corazón, esto es siembra de conveniencia. Dime algo, dile gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo no le cogió ofrenda a todo el mundo. Y la pastora tampoco. Y ni yo a veces le cojo la cosa a todo el mundo. Y bueno, manita, gracias. Había una ciudad, creo que era la de Corintios, que era adinerada. Mas sin embargo, Pablo no le cogió ofrenda. Era una de las ciudades más adineradas. Mas sin embargo, había otra, que creo que era la de Filipenses, que no tenían casi recursos y sustentaron a Pablo por un largo periodo de tiempo. Cuidado a quien tú le tomas lo que se ve bendición, pero no es el tiempo de recibirla. Porque hay gente que está detrás de tu identidad y de lo que tú portas para luego manipular lo que un día desató para tu vida. Bueno, ese rema me llegó aquí, pastora, hay que verlo en vivo, porque ni me acuerdo. No, que hay personas que te bendicen, te dan algo, pero es porque están detrás de tu identidad y quieren sacar provecho de tu asignación que tú tienes. ¿O no te ha pasado que hay gente que te dan y luego están sacando en cara y creyendo que pueden gobernar y mandar? O que tienen el derecho de dirigir lo que Dios te dio a ti como asignación. ¿Te ha pasado? Ah, qué bueno. Dale un aplauso al Señor. Pero cuando yo sigo estudiando este pasaje, me dice que ellos causaron tanto temor al pueblo, señores. Tanto temor al pueblo, que dice que el pueblo se desanimó. Diga conmigo, se desanimó. Diga conmigo, se desanimó. Y dice que el pueblo detuvo la obra. ¿Por causa de qué? Cuando yo me puse a investigar, pero ¿cuál fue la razón esencial de que el pueblo detuviera la obra? Y la razón esencial fue que ellos acusaban tanto. Porque hay gente que te dice, si yo no te ayudo, nadie te va a ayudar. Tú sin mí. Yo soy el que tú tienes que estar frío, porque tú sabes que yo soy el que te suelto. ¿Quién fue que dijo aquí? Un predicador. Que había pastores que no dejaban que hablaran del pecado del adulterio, porque diezmaban y ofrendaban. Tú no puedes tocar mi pecado, porque yo traigo el diezmo. Señor, reprenda al diablo. Cuidado a quien tú le coges. Porque a veces el que da con mala intención quiere tu autoridad.
Bueno, cuando dicen que el pueblo se desanimó, Jessica, como tú y yo no hemos desanimado. Porque si tú no te has desanimado, mira, tú no eres de este planeta. ¿Cuántas veces el diablo te ha detenido? Porque a mí me ha detenido. Yo no soy hipócrita, es verdad, me ha detenido. Pero qué bueno es saber que cuando tú y yo nos detenemos, no significa que la promesa murió. No significa que el plan de Dios se borró. Porque hubo una mujer llamada Agar que se le había dado una promesa a Abraham de que su hijo Ismael iba a ser una generación y una nación grande. Pero hubo un momento que ella estaba en el desierto que pensó que el muchacho iba a morir. ¿Cuántas veces tú has pensado que tu ministerio llegó hasta ahí? ¿Cuántas veces tú has pensado que tu matrimonio llegó hasta ahí? ¿Cuántas veces tú has pensado que tu finanza llegó hasta ahí? Porque el enemigo busca entrarte en una dimensión de temor y agotamiento. Dice que la obra se paralizó por un tiempo, pastora. Pero eso no paraliza el propósito de Dios. Se necesita otro asignado para poder ayudar. Diga conmigo, otro asignado. Otro asignado. Por eso decía que no todos están llamados a construir. ¿Cuáles fueron los otros asignados que Dios usó para poder ayudar? Dice que Dios levantó a profeta llamado Ageo. Y dice que levantó un profeta llamado Zacarías. Y cuando pasó un largo periodo del tiempo que el pueblo estaba paralizado, dice que porque cuando viene el desánimo, viene desenfoque detrás. Desenfoque. Luego que ellos se desanimaron, que entró la apatía espiritual, ellos se desenfocaron y dejaron a un lado la construcción del templo y comenzaron a construir sus casas y organizar su casa. Perdieron el enfoque. Pero se necesita. ¿Y qué fue? Mi amado, ¿me pagaste la? Ponme algo, mi amado Vladimir. Dice que este pueblo había comenzado a desviar su mirada. Estamos aquí ya. Dale un aplauso al Señor. Lo que pasa es que muchos no entienden, es que el fluir muchas veces se mueve con adoración. Tú necesitas estar aquí para tú entenderlo. Porque a veces los proféticos vienen cuando se toca el arpa. No todo el mundo tiene la capacidad de fluir en un momento determinado. Aunque parezca sencillo, eso está haciendo un trabajo. Y no es que te estoy emocionando, yo te estoy hablando palabras. Sino como que hay algo que se apaga. No es que no pueda moverme, me puedo mover. Pero nos movemos con más ligereza, ¿verdad? Cuando hay un sonido que mueve y se toca en el mundo espiritual. Entonces sucede que viene otra persona que tiene una asignación profética y dice que despertó a Ageo a través de la boca de Dios y de la palabra de Dios el espíritu de Zorobabel. Por
eso es que no todos pueden tener la misma asignación. Porque cuando el que estaba reconstruyendo se durmió su espíritu, tiene que venir otro profeta a despertar su espíritu para que pueda continuar la obra. Aunque Ageo y Zacarías no construían, empujaban en el mundo espiritual para que esto se lleve a cabo. Y dice que vino Ageo, despertó a Zorobabel, y luego dice, y despertó el espíritu de Josué, el sumo sacerdote, y luego dice, y despertó el espíritu del pueblo. A través de la palabra profética que había salido de la boca de Ageo. El primero que tuvo que ser despertado fue el gobernador. Porque todo tiene un rango espiritual. El líder, el que estaba llamado a construir, fue el primero que despertó su espíritu. Y luego el sumo sacerdote, que tenía que ser despertado en adoración. Cuando estos dos hombres se despertaron, entonces el pueblo fue despertado. Pero no me dice que primero despertó al pueblo. No, mi amor. Primero tiene que ser despertado el de arriba, que tiene la asignación, el de la cabeza. Y luego el de adoración. Y dice que este profeta despertó el espíritu. Pero dice también que Zacarías despertó algo en ellos. Y Zacarías le dio una promesa dada por el Padre, que le dijo: no es con ejército, pastora, no es con espada, es con el Santo Espíritu de Dios que se va a llevar a cabo lo que yo establecí en la eternidad. Porque cuando tú entiendes que por tu fuerza siempre vas a fracasar, pero cuando tú entiendes que tú no necesitas ayuda como los que querían ayudar a Zorobabel, sino que Dios te está diciendo: no es con 32,000, no es con 10,000, son con 300 que tienes que levantarte a derribar a los maniaditas. Y algo que traía el Espíritu a mi espíritu era que no son con todo lo que quieran ayudar. Hazlo con 3. Si tienes que hacerlo con 3. Pero hazlo. Porque no depende de una multitud. No depende de cantidad. Depende de las pocas personas que te voy a asignar, pero que van a estar alineadas a la edificación y a la visión, para que pueda llevar a cabo la asignación. Porque no se trata del que sabe, se trata de que es asignado. Dáselo más fuerte que para el Señor. Se trata de un acuerdo. Yo prefiero trabajar con uno que tenga acuerdo, que sea pequeño, que a un grande en desacuerdo. Yo prefiero orar con una gente que esté en acuerdo conmigo, que a un grupo de 10 que no estén en acuerdo. Yo prefiero darle clase a 2 gente
estén en acuerdo y con hambre de lo que estoy impartiendo, que con 12 personas que no están en acuerdo. Dale un aplauso al Señor. Se necesitan los ajeos, porque muchas veces pensamos que los gobernadores no se cansan. Una palabra que el Señor traía cuando salí danzando es que la amada, póngase de pie, pastora, la pastorcilla, como le digo yo de cariño, ella necesitaba ayuda. Y que aunque este pueblo parezca, no lo quería decir, pero el Señor me lo trajo a mi espíritu cuando estaba danzando. Aunque este pueblo parezca a una iglesia que tú sabes que el apóstol Pablo corregía, Dios amaba a esa iglesia. Dios me decía, se necesita ayuda. Porque muchas veces pensamos que no nos cansamos. Ella se puede cansar como yo me puedo cansar. El tema es que a veces necesitamos a Geos y Zacarías que nos despierten, que nos empujen hacia la asignación y hacia el llamado. Dale un aplauso al Señor. Otro hombre, si tú tienes hambre de Dios no te va a cansar, pero quiero concluir. Otro hombre que Dios llamó para esta época era Nehemías. Nehemías, mucha gente cree que Nehemías construyó el templo, no. Cuando Dios levantó y despertó el espíritu de Zorobabel, le dijo algo, pastora: tú lo empezaste, tú lo terminarás. Nehemías no fue usado para levantar el templo, fue usado para levantar muros, hacer vallado a la ciudad, hacer cerco a la ciudad. Por eso decía que toda asignación es importante. Porque el que se cree que puede llevar toda la asignación fracasó. Porque no vas a rendir igual. Dice que Dios puso carga en Nehemías. Cuando Dios pone carga, señores, cuando la pastora a veces se tiene que ir de viaje, llega una carga a mi espíritu, que cuando me hablan de pastorado, yo le digo, Señor, yo lo acepto, pero mira, porque se siente una carga. Dice que Dios puso carga en Nehemías, pero lo primero que Dios puso fue carga, pero lo primero que hizo Nehemías dice que oró y ayunó. Y dice que su espíritu comenzó a entristecerse porque su ciudad no tenía murallas. Y dice que él estaba tan afligido, Mercedes, que como él era copero del rey Ajerjes, le dijo el rey: ¿por qué estás entristecido? Y dice que el rey le dijo: ¿qué te pasa? Nehemías le dice: lo que me pasa es que yo quiero construirle vallado a mi ciudad. Y como Dios había puesto una carga, Dios usó a este mismo rey para bendecir a Nehemías con su plan. Y le dijo: pero vete y dime qué tú necesitas.
ahorita. Cuando Nehemías llegó, lo primero que hizo Nehemías fue que inspeccionó el lugar. Nehemías no era un hombre emocional. Nehemías tenía una visión clara de lo que iba a hacer. Y dice, déjame mapear el terreno. Déjame chequear el lugar. Y lo próximo que Nehemías hizo fue que organizó al pueblo. Algo que Nehemías no hizo es que los Nehemías trabajan en equipo, no trabajan solo. Cuídate de las personas que quieren trabajar solo. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De unidad. De unidad. Sabemos que hay cosas que decimos, pero es más fácil yo hacerlo solo. A mí no me gusta bregar con gente. Claro, hay que ser sincero y honesto. No es así. Pero Dios no te dice eso. Porque un pie solo no corre igual que dos pies. Y como dicen por ahí, 4 ojos ven más que 2. Dice que cuando Él coge y organiza y asigna al pueblo, entonces comienzan a levantar muros. Pero viene un levantamiento. Porque cada asignación trae levantamiento. ¿Quiénes se levantaron contra este levantamiento? Sanballat y Gesem el árabe. Ellos se levantaron. Dice en Nehemías capítulo 4 que Sanballat se enojó. ¿Sanballat qué? Y dice, y se enfureció en gran manera. Porque Nehemías estaba comenzando a levantar ¿qué? Los muros de la ciudad. ¿Cuáles son los muros? ¿Qué simboliza eso? La intercesión. La intercesión son atacados por los Sanballat, por los Tobías y por Gesem. Conoce cuáles son tus atacantes. Dice que Sanballat se enfureció y le mandó a decir a Nehemías, ven que tenemos que hablar, te lo estoy parafraseando. Y Nehemías dijo, yo no voy para allá, porque si voy me detengo. Y si hay algo que yo tengo bien claro, es la visión que Dios me dio. Dice que Él lo mandó a buscar 4 veces. Le mandó cartas selladas y la última carta dijo que se la mandó abierta. Sanballat y Tobías querían atemorizar a Nehemías. Y según el libro del apóstol Ponciano de los 21 espíritus dice que ellos atacan la palabra profética de Dios, atacan la adoración, atacan la intercesión y la manifestación del Espíritu Santo. Esos son los ataques que reciben los que tienen llamado intercesor. A levantar murallas, a hacer escudo. Fíjense que Nehemías no reacciona como reaccionó, se me fue el nombre, Zorobabel. Zorobabel se detuvo porque vino cansancio en el pueblo, pero los intercesores no pueden detenerse. Porque el intercesor, si te detienen, te desbaratan la piedra. Te dan, con buen dominicano, en la yugular. Los intercesores dicen que Nehemías dijo, me podrán buscar varias veces,
Pero yo tengo la visión clara. Y una visión clara es que sabe qué hacer, qué no hacer y en qué momento hacer las cosas. Nehemías era astuto. Y la astucia que tenía Nehemías no venía de una astucia pecaminosa. Venía de una astucia celestial. Venía de una sabiduría de lo alto. Porque hay gente que tienen astucia, pero si no tienen humildad, son una zona de peligro. Porque no es lo mismo tener astucia divina que tener inteligencia humana. Hay personas que son muy inteligentes, pero hay una diferencia bien grande, que el que es astuto y tiene una sabiduría celestial, no terrenal, natural ni diabólica, tiene que tener el discernimiento para saber escoger y dejar. Dice la Biblia que hay que ser astuto, ¿como quién? Pero manso, ¿como qué? Porque una gente que es astuta e inteligente, pero no manso, es un campo peligroso. Es una zona de peligro. Porque hay gente, Raúl, que tienen una astucia, pero no tienen sabiduría. Hay gente muy inteligente, pero no tienen sabiduría. El inteligente puede ver características, pero el astuto y sabio sabe cuál tomar y en qué tiempo tomarlo. Dice que fueron atacados, pero lo último que hicieron ellos, señores, fue lo siguiente. Oigan esto, que ya estamos terminando. Dice que ellos buscaron un profeta llamado Semaías. En Nehemías capítulo 6 dice que le pagaron a este profeta para que le profetizara palabras falsas a Nehemías. Él parecía que venía de parte de Dios, pero no era de Dios. Cuidado quien te anda profetizando diciendo que es parte de Dios y no es de Dios. Por eso es que tú tienes que conocer el rollo para que puedas discernir la verdad de la mentira. Si no conoces el rollo, te van a engañar, aunque parezca el ángel de luz. Dice que este profeta fue y le dijo, queriendo meter temor, y le dijo, Nehemías, te lo estoy parafraseando, léete todo eso, que es una bendición. Nehemías, tú tienes que entrar al templo a esconderte, porque vienen a matarte. Me encantó la respuesta que le dijo Nehemías. Nehemías dijo, pero yo entrar al templo a esconderme. Nehemías, entrar al templo, ¿en serio? Este hombre parecía que venía de parte de Dios. Pero Nehemías le dijo, eso no es verdad. Eso es mentira tuya. Eso no viene de Dios. Porque no es verdad que mi asignación es entrar al lugar que le corresponde a Josué como sumo sacerdote. Sucedía lo siguiente, que donde él lo mandaba entrar era donde solo podían entrar los sumos sacerdotes. Lo que pasa es que el profeta pagado te va a empujar a que tú quieres estar en una asignación a un lugar que no te pertenece. Cuidado, iglesia, se te rabaya. Dice, ¿cómo tú crees
que yo voy a entrar al lugar donde se sacrifica, será para que le pasara lo que le pasaba a Saúl. Por eso es que el diablo viene con tentaciones disfrazadas. Vienen a matarte, entra corriendo y protégete en el templo. Si él entraba, pecaba, porque el que podía entrar ahí eran los que llevaban el arca, eran los que crucificaban, eran los que sacrificaban el holocausto. Él quería desviarlo de su posición. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl cuando no quiso esperar? Yo voy a entrar al lugar. ¿Qué fue lo que le pasó? El diablo estaba esperando que Nehemías entrara a esconderse para luego que Dios lo deseche por una desobediencia. El problema es que lo único que hace que no se cumpla la palabra profética no es lo que dice el diablo, no es lo que diga el hermano, es tu reacción de obediencia. Yo siento a Dios. Mercedes intercesora. Puede venir un profeta. Profeta Mercedes. En esa iglesia, tú no estás siendo prosperada ni bendecida. Yo te veo cada vez más para atrás. Yo creo que aunque tú estés dentro de otra iglesia, porque es un templo de Dios, yo te puedo llevar y yo te puedo dar otra posición para que tú crezcas, que yo sé que Dios te va a exhibir. Parece bueno, porque no la está llevando el mundo, pero es desobediencia, porque quiere causar un movimiento fuera de tiempo con una asignación que no es su asignación. A mí me lo han dicho. Digo, ajá, aquí yo lloraré, aquí me oprimo, me desanimo, pero bajo presión no le tomo decisión a nadie. Aunque me paralice, no me puedo mover. Parece bonito entrar al templo. Tú edificas los muros, tú estás ayudando, pero querían que tú entraras al lugar que no te corresponde. Cuidado si tú quieres estar metiendo la cabeza en el ministerio que no te corresponde. Porque una cosa, yo como líder le puedo sugerir, como lo he hecho a ellas, por el conocimiento que yo he tenido. Pero otra cosa es que yo venga a querer ocupar su posición y mandar bajo su liderazgo. Dale un aplauso al Señor. El obstáculo de la promesa de Dios y el cumplimiento no es lo que dice el diablo, es la desobediencia del hombre hacia Dios. Tení, dime eso a nivel bíblico, te lo diré. Cuando muchas veces decimos la palabra profética no se cumple, no porque el profeta no habló, sino porque no cree. Yo te lo voy a dar bajo el sustento bíblico. El Señor le dijo algo a Moisés.
Y él le dijo, saca a mi pueblo de Egipto. Llévamelo al desierto, que vas a entrar con ellos a la tierra prometida. Dios mintió. No era el propósito de Dios. Pero Moisés desobedeció. Golpeó en vez de hablar. Y el amado le dijo, no vas a entrar. Porque esto no es para el escogido. Esta ley es para todos. Nehemías tenía bien claro su visión, su asignación, y no se movió. Dice que cuando ellos atacaron, Nehemías hizo lo siguiente: cogió un grupo, dijeron, tengan espada, tengan lanza para la guerra. Dejó otro grupo, reconstruyan, levanten los muros del templo. Pero había otro grupo que tenía una capacidad que no tenían los otros dos, que dice que construían, pero tenían una espada en la mano, porque hay gente que tiene la capacidad de construir y pelear, pero no todos tienen la capacidad de construir y pelear. Hay gente que pueden ser intercesores, pero no tienen la capacidad de levantar y reconstruir el templo al mismo tiempo. No todos los intercesores, dice la pastora, son guerreros. Pero sí todos los guerreros tienen que ser intercesores. Hay intercesores que no pueden pelear, que están llamados para proteger. Shatakama Shetereya. Pero hay otros que tienen una capacidad de reconstruir y golpear al mismo tiempo. Nehemías no se detuvo. Muchas veces nos detenemos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, Jessica, detenemos que el mar rojo se abra porque no queremos enfrentar al mar rojo, sino continuar con la mentalidad de Egipto. No queremos dejar Egipto y arriesgarnos al mar rojo que se ponga de frente. Pero Nehemías no lo detuvo nadie. Nehemías dijo, yo comencé, y aunque se levante acusadores, esta obra continuará hasta que se termine. Dale un aplauso al Señor. Otro personaje fue Josué, el sumo sacerdote, que ya hemos hablado de él. Pero a pesar de que te he hablado de Josué, quiero decirte cuáles fueron sus acusadores. Josué, cuando yo leí esto, dice que Josué, los sumos sacerdotes, lo que están llamando la ganancia de la votación, tenían un atacante. Pero no eran los atacantes de calumnia, y que de los que te difaman, y que de los que te están hablando mentiras, y de los que te mandaron profeta guachi que se vendan. No era ese su atacante. Los adoradores, oye esto, Raúl, los adoradores
tenía un solo, pero que es solo. Me dice el libro de Zacarías que su atacante era Satanás. A ustedes la redanza también. No tienen cualquier atacante. Su atacante es Satanás. Dice que se presentó en visión el profeta Zacarías que acusaba al sumo sacerdote Josué para que Josué no lleve a cabo la misión. Dice que lo acusaba de que sus ropas estaban contaminadas, recordándole su pasado, recordándole su pecado, para impedir que ellos levanten holocausto a Dios. Los sacerdotes son atacados por Satanás, acusándote 24 horas de cómo está tu vestimenta, pero tú tienes que recordarle que tú tienes un abogado, que cuando tú te arrepientes, dice que se levantó Jehová, el ángel de Jehová, y Jehová le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Ay, los adoradores no están bien. Su atacante es el diablo. Quizá el tuyo es otro nivel. ¿Tú que quieres adorar? Ten claro cuál es tu atacante. ¿Por qué el atacante era Satanás, pastora? Porque desde antes de la creación, Satanás quería a los adoradores para que le adoren a él. Por eso me dice la Biblia que él dijo: haré un trono semejante al del Altísimo. Satanás persigue la adoración. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Jesús en el desierto? Te voy a dar todo este reino si postrado me adorares. Satanás citó escrituras fuera de contextos, pero estaba negociando con el que escribió la escritura. Satanás no respeta rango. Y como dice la pastora, coge un micrófono, venga y predica. Dice que Satanás le sacó los trapitos sucios a los adoradores. Por eso los adoradores tienen que tener sus vestiduras limpias, para que no ministren basura al pueblo, para que no ministren contaminación al pueblo, para que ministren con derecho legal en el mundo espiritual. Porque tú puedes adorar, pero cuando tú adoras con conocimiento, con entendimiento y con alineación con el reino de los cielos, algo tiene que suceder. Pero Jehová le dijo que Jehová te reprenda, y le cambió la vestidura, dice la Biblia. Le cambió, ¿qué, amada? Yo te digo que le den un micrófono. Le cambió la vestidura y le puso, ¿qué? Una limpia. Le cambió sus vestiduras.
El objetivo de Satanás con los adoradores era detener la manifestación del Espíritu Santo a través de la adoración. Él sabe el poder que hay en la alabanza de su pueblo. Él sabe lo que desata un adorador. Él sabe lo que desata el arpa. Él sabe que callan los demonios de locura cuando alguien toca el arpa limpio. Satanás ataca a los adoradores con orgullo, su esencia. La esencia de Satanás, su raíz, es el orgullo. Hace que tú caigas, que tú te contamines para luego acusarte y detener la alabanza que rompe sonidos en el campamento de guerra. ¿Cómo así? Una alabanza pura, genuina, verdadera, rompe estrategias del infierno en el mundo espiritual. No el que grite. Esto tiene que ver con el corazón y con tu vida espiritual. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y por último, hubo alguien no menos importante que fue Esdras. Esdras fue un hombre llamado a reconstruir el templo de una manera distinta. ¿De qué manera? Dice que Esdras conocía el rollo, conocía la palabra, y dice que Esdras comenzó a buscar los rollos de la ley y decirle al pueblo: tienen que arrepentirse, tienen que volver al camino, tienen que conocer la palabra de Dios. Esdras trató y procuró construir los muros no físicos, sino del corazón del pueblo. Hay personas que quieren estar en todas partes. Hay personas que quieren abarcar en todos los lugares. Hay personas que quieren dirigir en todas las partes. Pero esto no es bíblico. Esto me muestra que esto no es bíblico. Una persona, un apóstol, una persona puede tener conocimiento de los ministerios. Una ocasión, cuando yo trabajaba en un supermercado La Cadena, a mí me iban a nombrar como subgerente en una ocasión. Y a mí me dieron algo que se llama polivalencia. Tenéis que eso, que para tú ser subgerente, tú tenías que pasar o durar semanas quizás en todas las áreas del supermercado. Te daban una semana en delicateces para que tú supieras, conocieras de los tipos de quesos, de los tipos de jamón, de cómo se dirigía ese departamento, pero una semana. Me mandaban para repostería, para que conociera las máquinas, me mandaron para caja, me mandaron para recesión, para transacciones. Pero no quería decir que el conocimiento por arriba que yo tenga, quería decir que yo iba a dirigir en todo, Señor. Para eso había supervisores. Entonces hay gente que quieren dirigir y batutear en todas las partes. Y hay un dicho por ahí que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Pero hay algo muy importante, que esto no se trata de Nehemías, ni de Esdras, ni de Ageo, ni de Zorobabel. Esto se trata
del Dios que puso en ellos el querer como el hacer, de un Dios que cumplió su palabra, de un Dios que cumplió su promesa, de un Dios que no cambió a pesar de las dificultades, de un Dios que le dio fuerza a cada asignación para que tú lleves a cabo tu asignación de la manera correcta. Se trata de un Dios que cuando te detiene en la circunstancia te dice: tú tienes que seguir adelante, tú tienes que avanzar, porque todavía no se ha acabado tu asignación. Dios está buscando personas con compromiso de llevar a cabo su asignación, pero tiene que tener claros sus atacantes para que no detenga lo que ya Dios te asignó. Dale un aplauso al Señor y la persona que continúa, por favor.